un pueblo bajo la alianza desde la conquista hasta la pérdida de la tierra, en el libro de Josué 24, 1 al 24. Desde la conquista hasta la monarquía unida del 1230 aproximadamente al 931 a.C. Josué, el sucesor de Moisés, logró la conquista de la tierra prometida, que posteriormente fue distribuida entre las 12 tribus de Israel. Así Dios cumplía la promesa de la tierra que había hecho a los patriarcas. Por eso Josué dirá a todo el pueblo: reconozcan con todo su corazón y con toda su alma que de todas las promesas de Yahvé, su Dios, les ha dado, no ha fallado ni una sola, todas se han cumplido. Josué 23:14. Y en base a todos estos beneficios, invita al pueblo a servir a Dios tal como lo harán él y su familia. Yo y mi familia serviremos a Yahvé. Josué 24:15. Vino después el periodo de los jueces o libertadores de Israel. Esta fue una etapa en la que el pueblo comenzó a apartarse de Dios, quien continuaba mostrándole su amor y perdonándolo. Poco a poco, las 12 tribus se unificaron políticamente y así comenzó la monarquía unida, es decir, la etapa en que todo el pueblo estuvo gobernado por el mismo rey. El primer rey fue Saúl. Le siguió después David, un rey importante cuya memoria quedó grabada en el pueblo. Él conquistó a Jerusalén y trasladó allí el arca de la alianza. Quiso construir un templo, una casa para su Dios, pero el Señor no se lo permitió. Dios, en cambio, le hizo una promesa de edificarle a él una casa, es decir, que siempre en el trono de Judá habría uno de sus descendientes. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre ante mí. Tu trono estará firme eternamente. Segunda de Samuel 7:16. No obstante su pecado, David quedó como figura del rey futuro e ideal. A David le sucedió su hijo Salomón, famoso por su sabiduría y las grandes construcciones que realizó. El templo y su palacio, desgraciadamente, sus mujeres extranjeras lo hicieron infiel a Dios. Además, los muchos impuestos que exigía fueron creando descontento entre los del pueblo, principalmente los del norte. A la muerte de Salomón y ante el hecho de que su hijo Roboam quería ser más exigente, las tribus del norte se separaron política y religiosamente y formaron un reino. Así comenzó el periodo que llamamos división de los reinos. El reino de Israel o del norte tenía como capital a Samaria y sus centros de culto estaban en las fronteras Dan y Betel. Ninguno de sus reyes pertenecía a la familia de David. Hubo profetas que defendieron la auténtica fe y que predicaron la palabra de Dios a sus contemporáneos, denunciando sus pecados y anunciando el próximo castigo. Israel dejó de ser reino al caer ante Asiria el año 722. El reino de Judá o del sur tuvo como capital a Jerusalén. Allí mismo, en el templo, estaba su centro de culto. Todos sus reyes pertenecieron a la familia de David. Los profetas exhortaron a los del sur a convertirse, pero ellos no les hicieron caso, ni quisieron fijarse en la suerte de sus hermanos del norte. Judá dejó de ser reino al caer ante Babilonia en el año 586 a.C. Muchos judíos fueron llevados por este tiempo a Babilonia. Eso es lo que se suele llamar exilio o destierro. Los profetas durante esta época surgieron unas personas llamadas profetas. Muchas veces pensamos que el profeta es el hombre que adivina el futuro, que predice lo que va a suceder. En realidad, profeta es el que predica la palabra de Dios, el que comunica el mensaje de Dios a los hombres. Dios quien los llama para realizar esta misión y por eso les da su fuerza y su espíritu para que sin ataduras puedan transmitir fielmente su mensaje.
El profeta se ve impulsado a comunicar la palabra del Señor. Ruge el león, ¿quién no temerá? Habla el Señor Yahvé, ¿quién no profetizará? Amós 3:8. La palabra del profeta es la palabra de Dios, que anuncia la salvación, que denuncia los pecados, que invita al arrepentimiento, que amenaza con el castigo, que llama a la esperanza. Es la palabra de Dios que exige la conversión o el cambio. El pueblo debe escucharlo. Muchas veces los profetas, no obstante ser intercesores en favor del pueblo, sufrieron injurias y persecuciones por predicar la palabra de Dios. Pero el Señor los llenó de fortaleza para salir adelante en la misión encomendada. Todo este periodo abarca desde el momento en que el pueblo conquistó la tierra hasta que la perdió. Dios fue fiel a la alianza y por eso les dio la tierra prometida, les envió jueces o libertadores, les permitió tener reyes, les comunicó su palabra por medio de los profetas, pero el pueblo fue infiel a sus compromisos de alianza. Abandonaron a Yahvé su Dios que los había sacado de la esclavitud de Egipto. Se fueron tras otros dioses, no respetaron los derechos de sus hermanos, sobre todo de los más débiles. No hicieron caso a la voz de los profetas, por eso Dios tuvo que castigarlos con la destrucción de Jerusalén y el exilio o destierro en Babilonia. Pero el castigo no será la última palabra del Señor. Habrá una nueva palabra de esperanza, de perdón, de restauración. Continuaremos para que ustedes conozcan toda esta historia de salvación.